Muy pero muy buenas, gente linda, ¿cómo andan? Espero que bien, bienvenidos a este nuevo módulo de osteología del miembro superior. ¿Sí? ¿Cómo están ustedes? ¿Están estudiando? ¿Está costando? Anatomía de por sí es una materia que, como hay que incorporar muchos conceptos nuevos que en el día a día uno no maneja, a lo primero se hace un poco tediosa, ¿sí? Pero luego eh, se va aceitando el motor, por así decirlo, y van empezando a verle el lado lindo, que es cómo vinculamos una cosa con otra, una estructura con otra, los músculos, las articulaciones, ¿sí? Así que, nada, confíen en mí que al finalizar todos los módulos los vamos a ir englobando y vamos a sacar una idea final que va a ser muy, pero muy productiva. ¿eh? Vamos a comenzar este módulo hablando un poquito de lo que es la funcionalidad del miembro superior. ¿Sí? Resulta importante considerar que durante el proceso evolutivo de los humanos hacia la bipedestación se produjeron importantes cambios en el aparato locomotor. ¿Sí? Ustedes observen cómo pasamos de la cuadrupedia, en donde el miembro superior digamos, tenía que soportar el peso y a su vez facilitaba lo que es la locomoción, el desplazamiento, empezamos a evolucionar hacia una postura de bipedestación. ¿Sí? En tal sentido, en la extremidad superior, la estabilidad, que antes se necesitaba mucha estabilidad para caminar, para soportar el peso del cuerpo, da paso a la movilidad para facilitar la prehensión. ¿Sí? Eso es es un término muy, muy importante tener en cuenta que ¿por qué pasamos de cuadrupedia a bipedestación? ¿Y debido a qué? Sería la pregunta más específica. ¿Sí? Tengan en cuenta que la fisiología del miembro superior es esencialmente una fisiología dinámica, donde el segmento rey es la mano, ¿sí? Lo que estábamos diciendo, ¿sí? A quien le pertenece el noble gesto de la aprehensión. Todos los demás segmentos y articulaciones están al servicio de la mano. Entonces, digamos que todo esto, toda esta evolución se dio por la necesidad del hombre de agarrar, de alimentarse, de cazar, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense qué importancia tiene el miembro superior, ¿sí? Perfecto. Vamos a hablar un poquito de las regiones del miembro superior. Vamos a tener el hombro, brazo, antebrazo y mano, ¿sí? Algo que es lógico, ¿sí? O algo que es muy común. Todos utilizamos estos términos en la vida diaria, pero no todos los utilizamos de manera correcta. ¿Sí? Muchas veces dicen, me duele el brazo, y por ahí le duele este sector. Entonces, no sería correctamente decir que te duele el brazo a todo lo que pase en este sector. ¿Sí? Vamos a diferenciar diferentes regiones, como puede ser una región del hombro, región de brazo, antebrazo y mano. ¿Sí? Si vamos a hablar, vamos a decir las cosas de forma correcta. Entonces, de ahora en más es hombro, brazo, antebrazo y mano. Y a su vez, se puede también subclasificar en una región deltoidea. Acá tenemos un triángulo que se llama clavipectoral por la clavícula y el pectoral. Una región que es la región pectoral, axilar, ¿sí? La región anterior del brazo, el codo, antebrazo, ¿sí? La región de la palma de la mano y los dedos. ¿Sí? Y acá tenemos la región escapular, deltoidea, región posterior de brazo, antebrazo, codo, mano y dedos. ¿Bien? Algo que parece muy, muy simple, pero muchas veces se presta para la confusión. Bien. Vamos a hablar del esqueleto de la cintura escapular. Cuando hablamos de cintura, ¿sí? Estamos hablando de los huesos que se articulan al tronco. ¿Sí? Entonces tenemos que el esqueleto de la cintura del miembro superior, lo vamos a conocer como cintura pectoral o cintura escapular, unen el brazo al tórax y está constituido por dos huesos específicamente. ¿Sí? Tenemos la clavícula y la escápula. ¿Sí? Escápula y clavícula. Vamos a comenzar hablando de la clavícula. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de la clavícula? Es un hueso, ¿sí? Que se encuentra en la parte anterosuperior del tórax,
¿sí? Es un hueso muy importante, ya que se lo considera un hueso clave por las inserciones musculares, ligamentarias que tiene a nivel del miembro superior. Es un hueso que posee movimientos muy pequeños, ¿sí? Pero esos movimientos pequeños son los que van a posibilitarle a las demás articulaciones, ¿sí? Del miembro superior, por ejemplo, de la cintura escapular, tanto, por ejemplo, a nivel de la escápula, que se puedan realizar. Si esta clavícula puntualmente no realiza esos pequeños movimientos, ahí comienzan las lesiones, ¿sí? En donde puede producirse artrosis o algún dolor específico a nivel de las diferentes articulaciones que luego vamos a empezar a ver, ¿sí? Vamos a destacar o a describir en la clavícula tres partes fundamentales. Vamos a tener un cuerpo, que sería este de acá, una extremidad interna y una extremidad externa, ¿sí? Interna porque está más cercano a la línea media del cuerpo, y una extremidad externa porque está más alejada, ¿sí? Bien, es un hueso largo, eso es importante. Vamos a describir que tiene una cara superior, ¿sí? La cara superior de la clavícula es lisa, generalmente en toda su extensión, ¿sí? Va a prestar inserciones musculares en su tercio interno, en el borde anterior. Después vamos a ver bien específicamente las inserciones musculares, ¿sí? Pero igualmente, ya que estamos describiendo los huesos, vamos a ir indicando dónde están insertados los músculos, ¿sí? Si bien es un módulo de osteología, es importante que ya vayamos, digamos, incorporando esos conocimientos, ¿sí? Entonces, tenemos en la clavícula, en lo que sería el borde anterior del más o menos los 2/3 o tercio interno, ¿sí? Tenemos al pectoral mayor, ¿sí? Las clavicular del pectoral mayor. En el borde anterior, pero en el tercio externo, tenemos la inserción del músculo deltoides. ¿Bien? Perfecto. En el borde posterior, ¿sí? De la clavícula tenemos la inserción del músculo trapecio, y en la parte superior de la clavícula, en lo que sería la epífisis proximal, o más interna, por así decirlo, tenemos la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Bien, ahí tenemos las inserciones de los músculos: músculo pectoral mayor, músculo deltoides, músculo trapecio y el esternocleidomastoideo, ¿sí? En lo que respecta a la cara inferior, vamos a observar que es más rugosa, ¿sí? Tiene rugosidades y tiene un canal en el medio, ¿sí? Ese es el canal del músculo subclavio, ¿sí? Es un músculo que se va a estar insertando aquí abajito, ¿sí? De la clavícula, después lo vamos a ver. Y a su vez también, bueno, observamos, si acá dijimos que se insertaba el músculo deltoides, la levantamos esta clavícula y la miramos de abajo, quedaría como que en la parte de acá estaría insertado el músculo deltoides, ¿sí? Y el pectoral mayor acá de este lado. ¿Se entendió? Entonces, es un hueso largo, ¿sí? Porque predomina su longitud por las otras dos dimensiones. Se encuentra ubicado en la parte anterosuperior del tórax. Presenta un cuerpo, ¿sí? Una extremidad interna y una extremidad externa. Es lisa la cara superior y rugosa la cara inferior. ¿Bien? Y presta inserción al músculo pectoral mayor, deltoides, trapecio, esternocleidomastoideo. Y a su vez también tenemos acá el músculo esternoioideo, que bueno, le vamos a dar mucha importancia, pero es importante en la generalidad, ya que trabaja en el hueso ioides, ¿sí? Que luego lo veremos. Perfecto. Ahí vemos otra imagen, ¿sí? Clavícula, en donde dijimos que en el borde anterior, ¿sí? De los 2/3 o tercio interno, teníamos los fascículos claviculares del pectoral mayor, ¿sí? Y en el tercio externo tenemos también los fascículos claviculares del deltoides. ¿Vamos bien? Ahí se ven todos los músculos del borde anterior. Y en el borde posterior, ¿quiénes se insertaban? A ver, acuérdense. En el borde posterior externo, aquí vemos al trapecio. Y en el borde posterior del tercio interno, al músculo esternocleidomastoideo. Bien. Bueno, aquí vemos
lo que es la parte articular, ¿sí? Que se articula con el manubrio del esternón, ¿sí? Y aquí se articula con el acromion de la escápula. Acá se va a formar la articulación acromioclavicular, ¿sí? Van a tener que empezar a memorizarlo esto, los nombres, pero es bastante lógico, ¿sí? Acromioclavicular, que es un tipo, y acá tenemos la articulación esternoclavicular. Algunos también dicen que es la articulación externo, costo, por la costilla, condro, porque tiene un cartílago, y la clavicular. ¿Sí? Pero nosotros lo vamos a llamar esternoclavicular. Esta es una diartrosis, artrodia, superficie plana, y una diartrosis, encaje recíproco, ¿sí? Es sencilla de montar. Ya lo habíamos visto las articulaciones, ¿sí? Ustedes ya van a ir memorizando y anotando, ¿sí? La acromioclavicular es una artrodia, tenía movimientos de deslizamiento. Y la esternoclavicular es un encaje recíproco, ¿sí? Ahí vamos a ver que la articulación acromioclavicular es una articulación sinovial plana, ¿sí? Al ser una diartrosis, ¿se acuerdan de las características que tenía la diartrosis? Que tenía una cápsula articular, superficies planas, que tenían membrana sinovial, ¿sí? Algún medio de unión o un medio que facilite la coaptación, como puede ser un menisco, ¿sí? Esta articulación sí presenta un menisco, ¿sí? Aquí vemos la articulación. Entonces dice, presenta un disco interarticular, una cápsula articular y ligamentos, ¿sí? Permite realizar movimientos de deslizamiento, abriendo o cerrando el ángulo escápulo-clavicular. ¿Sí? Aquí tenemos el género es una artrodia y el tipo es una diartrosis. Y ahí, presten atención a esto. Dice, permite realizar movimientos de deslizamiento, abriendo o cerrando el ángulo escápulo-clavicular. ¿Sí? Este es el ángulo escápulo por la escápula y clavicular. Por ejemplo, cuando hacemos un movimiento con el hombro hacia adelante, ¿sí? Se van a generar movimientos en las articulaciones, ¿sí? Tanto a nivel esternoclavicular como a nivel acromioclavicular. Entonces, este pequeño deslizamiento que se genera facilita estos movimientos. Bien, vamos a hablar ahora de la articulación esternoclavicular, ¿sí? Que aquí, bueno, aparece como externo y no, es externo con S. Bien, la articulación esternoclavicular que presenta, bueno, como superficies articulares la clavícula y el esternón y un menisco en el medio. Ahí lo vemos nuevamente con otro dibujito, ¿sí? Le vemos el disco interarticular. Es una articulación sinovial en forma de silla de montar, ¿sí? ¿Se acuerdan como el caballito? Donde teníamos la montura y las piernas del vaquero que iban en un sentido contrario. Superficies articulares, tenemos la escotadura clavicular, el esternón, el primer cartílago costal, ¿ves? Acá están ya integrando al primer cartílago costal, como les decía, y el extremo medial de la clavícula. Clavícula, extremo medial, el manubrio del esternón, ¿sí? En la escotadura clavicular, y tenemos una cápsula, tenemos ligamentos y tenemos un menisco, ¿sí? Ahí vemos, es una diartrosis, es un encaje recíproco, y tenemos movimientos de elevación, descenso, antepulsión o retropulsión, ¿sí? Los movimientos de qué me importa, ¿sí? Ahí se está actuando muchísimo. Ustedes si quieren tóquense la articulación en la parte del tórax superior y fíjense, cuando hacen un qué me importa, sienten el deslizamiento. Cuando hacen el movimiento contrario al que me importa, es decir, descender el muñón del hombro, se sigue moviendo. Cuando hacen una antepulsión de hombro o una retropulsión, ahí ven cómo se mueve toda la articulación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya vimos la parte de la clavícula, ¿sí? Con su cara superior, cara inferior, dos extremidades, sus articulaciones, cómo se articula con los demás huesos. Ahora vamos a hablar de la escápula. La escápula es un hueso plano, ¿sí? Y posee dos caras, tres bordes y tres ángulos. La cara anterior de la escápula vamos a encontrar, en este caso, una fosa que es la fosa subescapular, ¿sí? Aquí vemos lo que es el borde medial, un borde lateral y un borde superior, ¿sí? Y también tenemos tres ángulos: ángulo superior, ángulo lateral
y ángulo inferior. ¿Sí? Esto es una escápula izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos la fosa subescapular, ahora vamos a ver bien, y acá está la cavidad glenoidea para articularse con el húmero. ¿Sí? A ver. Yo les decía, acá está la fosa subescapular, que le va a prestar inserción al músculo del mismo nombre, al músculo subescapular. ¿Sí? Aquí tenemos una inserción del músculo serrato anterior o serrato mayor. Entonces, en la cara anterior de la escápula, lo más, digamos, llamativo es la fosa. Es como una piletita, ¿sí? En donde se va a alojar el músculo subescapular. Y, digamos, en la parte más medial, ¿sí? Que sería esta, acuérdense que estamos viendo al hueso en posición anatómica. ¿Sí? La posición anatómica sería como el paciente de frente. Entonces estamos mirando a la escápula izquierda de un paciente que está parado mirándonos a nosotros. Por eso es la importancia de saber cuál es la posición anatómica. ¿Sí? Entonces estamos mirándolo de frente al paciente. Entonces esto sería medial porque acá tenemos la columna vertebral. ¿Sí? Y acá tendríamos la otra escápula, ¿sí? Con la cavidad glenoidea mirando para allá. ¿Sí? Entonces esto es medial, más al borde medial de la escápula tenemos al serrato mayor o serrato anterior. ¿Ven? Así estaríamos mirándolo. Fíjense, esta es la izquierda. ¿Ven? Esta es la fosa subescapular de la escápula izquierda. Ahí queda un poquito más claro. ¿Qué músculo se inserta en este sector? Dijimos, el músculo subescapular. ¿Sí? Y en el borde más medial se insertaba el músculo serrato anterior o serrato mayor, que esta va a ser la dirección. ¿Sí? Presten atención, luego lo vamos a volver a ver, el músculo, pero para que ya vayan teniendo una idea, solamente se va a insertar acá. No es que se va a insertar también en la fosa subescapular, no, se inserta solamente en esta banda, ¿sí? En este sector de la escápula. Ahí tenemos toda la inserción y va a abrazar las costillas. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver la cara posterior de la escápula. Ustedes, si ya leyeron un poco, ya pueden notar que lo más llamativo es esto que está acá, que sería la espina, ¿sí? Del omóplato y el acromion. Es decir, está implantada en la parte posterior de la escápula y termina con una saliencia bastante abultada que es el acromion. Bien, acuérdense que en la cara anterior tenemos la fosa subescapular. ¿Sí? Acá tenemos una fosa que se va a llamar ¿sí? Vamos a ver, mira, acá está la fosa infraespinosa. ¿Sí? ¿Y qué músculo a ustedes les parece que se va a insertar acá? El músculo infraespinoso. ¿Sí? Simple. En la parte que queda por encima de la espina del omóplato, tenemos a la fosa supraespinosa. ¿Y qué músculo se va a insertar? Es el músculo supraespinoso. Bien. A su vez también tenemos que en el borde más lateral de la cara posterior tenemos la inserción del músculo redondo menor y por debajo del redondo menor tenemos el músculo redondo mayor. ¿Sí? Todos estos músculos van a ir en dirección al hombro, ¿sí? Al húmero. ¿Para qué? Para realizar movimientos de rotación, de extensión, etcétera, etcétera, dependiendo el músculo que estemos observando. Ahí tenemos la espina del omóplato, como dijimos, ¿sí? Y presten atención en esto. La espina del omóplato, ¿sí? Va a tener dos labios, un labio superior y un labio inferior. ¿Sí? En el labio superior se va a insertar el trapecio, que va a ir hacia la parte de la cabeza, ¿sí? ¿Se acuerdan que iba para la clavícula acá adelante? Y del labio inferior se va a insertar el músculo deltoides. ¿Sí? Entonces ya vayan prestando atención y memorizando los músculos que están en cada hueso. Después lo vamos a empezar a integrar y vamos a ver al músculo en sí. Y acá también teníamos la inserción que viene el deltoides, viene todo por acá y se inserta también acá. ¿Sí? Este es el acromion, como dijimos anteriormente.
Bien, en lo que respecta al borde medial, ¿sí?, de la escápula, tenemos el romboides mayor, ¿sí?, aquí abajo, romboides menor acá arriba, y acá arriba tenemos un musculito que generalmente, ¿vieron cuando uno se contractura y siente que tiene un puñal en la espalda, en la parte superior? Bueno, es este musculito que es el músculo elevador de la escápula o músculo angular del omóplato, ¿sí? Observemos en el borde lateral de la escápula, aquí abajo de la cavidad glenoidea, hay una tuberosidad, una zona que está como rugosa y tiene un tubérculo. Es muy importante esta zona, ¿sí? Es el tubérculo infra, porque queda por debajo de la cavidad glenoides, y va a prestar inserción a la porción larga del músculo tríceps braquial. En el ángulo inferior, muchas veces, esa es una inserción constante, no siempre está, pero se puede insertar el dorsal ancho, ¿sí? Aquí vemos otra vista, una vista lateral, tenemos cavidad glenoidea, donde se articula con la cabeza del húmero, un tubérculo supra, porque está por encima, supra quiere decir que está por encima, supraglenoideo. En el infraglenoideo dijimos que se insertaba ¿qué músculo? La porción larga del músculo tríceps braquial. Y en el tubérculo supraglenoideo se va a insertar la porción larga del músculo bíceps braquial. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Que no sé, uno va al gimnasio y hace bíceps, hace tríceps, pero tiene que saber que ese músculo proviene de la escápula, ¿sí? Se inserta en la escápula. ¿Bien? Y aquí vemos también una apófisis muy importante, que es la apófisis coracoides, ¿sí?, que sería esta. Tiene forma como de un dedito semiflexionado, pero tiene una implicancia, una importancia bastante relevante porque presta inserción a tres músculos puntualmente, ¿sí? Que tenemos porción corta del músculo bíceps braquial, a que se insertaba la porción larga. Acuérdense que el bíceps tiene viene de dos, tiene dos vientres musculares, entonces se va a insertar uno acá, otro acá y bajan todo por el brazo. El coracobraquial, que lo vamos a ver luego, y el pectoral menor. Esta es típica pregunta de parcial, que es ¿qué músculos se insertan en la apófisis coracoides? Porción corta del músculo bíceps braquial, el músculo coracobraquial y el músculo pectoral menor. ¿Sí? Ahí vemos una imagen para que ustedes ya puedan empezar a identificar todas las partes de la clavícula. ¿Sí? Ya dijimos los ángulos, los bordes, tubérculos, ¿sí?, las fosas. Y aquí vemos las inserciones musculares. Esta es la cara anterior, ¿sí?, la cara anterior de la escápula. ¿Sí? Serrato anterior. Y luego tenemos la cara posterior. ¿Por qué se dan cuenta que es la cara posterior? ¿Por qué? A ver qué dicen, qué piensan. ¿Qué diferencia tiene la cara anterior con la cara posterior? Bueno, en la cara anterior tenemos una fosa y en la cara posterior tenemos la espina del omóplato. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y ahí vemos los dos labios de la espina. ¿Sí? El músculo infraespinoso, el supraespinoso, el angular, romboides. Entonces, de a poquito tenemos que ir incorporando todos estos nombres que son nuevos. Ahí vemos otra imagen de una vista lateral, ¿sí?, con los ángulos, las fosas, tubérculo supraglenoideo, el infraglenoideo, clavícula, la articulación. ¿Bien? Bueno, ya hablamos de esta articulación. ¿Cómo se llamaba esta articulación? Dijimos articulación acromioclavicular. Y acá vamos a hablar de otra articulación, que es la escápulo-torácica, ¿sí?, que es una articulación diferente a todas, ¿sí? Esta es una artrodia, dijimos anteriormente, y esta, ojo, es una cisarcosis. Ahora vamos a ver bien. ¿Por qué se llama cisarcosis? Hay que tener en cuenta que la articulación de la escápula con la parrilla costal es una pseudoarticulación, ¿sí?, porque está unido, digamos, el hueso omóplato está unido por músculos, ¿sí?, a la parrilla costal. A diferencia de las otras articulaciones que tienen una unión entre huesos, posee ligamentos, cápsulas, esta no.
Esta no tiene ligamentos. Está unida específicamente por músculos. Por eso es importantísimo, por ejemplo, en la actividad física, en los gimnasios, trabajar ejercicios de control escapular. ¿Sí? No solamente trabajar la fuerza, sino que trabajar un ejercicio de control escapular va a permitir que un gesto motor sea mucho más efectivo. ¿Sí? La articulación escapulotorácica no es una verdadera articulación. Pertenece al grupo de las cisarcosis, aquellas articulaciones cuyas superficies articulares están formadas por músculos, como dijimos recién. ¿Sí? En este caso puntual tenemos, ¿qué músculo se insertaba en la cara anterior de la escápula? El subescapular. Entonces tenemos el subescapular por aquí. Y luego tenemos en la parte más medial, ¿sí?, de la cara anterior, en todo lo que es el borde medial, teníamos la inserción del serrato mayor o serrato anterior. Entonces este es el serrato mayor. ¿Bien? Este último músculo, el serrato anterior, delimita dos espacios. El espacio tóraco-serrático, ¿sí?, y el espacio serrato-escapular. ¿Bien? Se dan cuenta que es una articulación totalmente diferente. Se une por músculos. Bien. Y ahí tenemos que genera deslizamientos. Perfecto. Ya hablamos de lo que es la cintura escapular con la clavícula y la escápula. Ahora vamos a trasladarnos y empezar a hablar un poquito de lo que es el esqueleto del brazo. ¿Sí? Aquí vemos el brazo. No es esto el brazo, no es todo el brazo es esto nada más, y está integrado por un solo hueso que es el húmero. ¿Sí? Entonces, en este segmento vamos a hablar solamente del húmero. Ahí lo vemos, es un hueso largo también, como la clavícula, y posee un cuerpo y dos extremidades. ¿Sí? Un cuerpo, una extremidad superior y una extremidad inferior. Bien. Bueno, ahí vemos una vista anterior y una vista posterior del húmero, ¿sí?, en donde dijimos que tenía un cuerpo y dos extremidades, superior e inferior. ¿Sí? En lo que es la vista anterior, vamos a describir primero lo que es la parte superior. Tenemos dos eminencias, dos tubérculos, que es el tubérculo menor, ¿sí?, o troquín, y el tubérculo mayor, o troquíter. ¿Sí? A su vez también tenemos que desde estos tubérculos se extiende una cresta, que es la cresta del tubérculo menor, ¿sí?, si lo llamamos como tubérculo menor, o la cresta subtroquiniana, ¿sí?, porque ese es el troquín. Y acá tenemos el tubérculo mayor, tenemos la cresta del tubérculo mayor, o también lo podemos llamar cresta subtroquiteriana. Ahora vamos a ver qué se inserta en estas zonas. ¿Sí? Lo que es la parte del cuerpo específicamente es lisa. Aquí vemos una rugosidad que va a tener en forma de V, que se llama la V deltoidea o tuberosidad deltoidea, en donde se va a insertar el deltoides. ¿Sí? Y tenemos una extremidad inferior, tenemos una tróclea, un cóndilo, tenemos un epicóndilo medial, un epicóndilo lateral, o también se lo puede llamar, si esto es la tróclea, lo que quedan por encima es la epitróclea, y este es el cóndilo, es epicóndilo. ¿Sí? La anatomía tiene esas cositas que muchas veces se las llaman de diferente forma, y ustedes tienen que saber esos nombres. Si no, una persona le habla con otra terminología, no lo van a entender. ¿Sí? Perfecto. Y la vista posterior, ¿sí? Aquí tenemos como más importante, bueno, siempre no nombramos, pero ya está más que sabido que esta es la cabeza del húmero, que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Sí? Bien, tenemos el tubérculo mayor. Y tenemos un canal acá, es un canal del nervio, pasa un nervio por este canal, tiene esta dirección. ¿Sí? Después lo vamos a ver bien específicamente qué importancia tiene. Y aquí tenemos, bueno, la cara posterior de todas estas estructuras y tenemos una fosa del olecranon. ¿Sí? Aquí se va a meter cuando hagamos extensión de codo, digamos, el cúbito. ¿Sí? Bien. Bien, tiene 3 caras el húmero, ¿sí? Tiene 3 caras. Tiene una cara posterior, una cara anteromedial y una cara anterolateral. ¿Cómo vamos a hacer para entender y para memorizar esto? Yo les voy a dar un ejemplo.
¿Le gusta el chocolate? Bueno, para mí me gusta muchísimo. Este es el Toblerone, el famoso Toblerone, ¿sí? ¿Y por qué yo le pongo esta imagen? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este Toblerone, hagamos de cuenta que está parado, ¿sí? Lo paramos así. Y este borde va a estar en esta disposición. Entonces, vamos a definir que el húmero es como el Toblerone, ¿sí? Tiene una cara posterior, ¿sí? Acuérdense, está paradito, cara posterior, y estas dos son las caras anteriores, pero una mira hacia adentro y otra mira hacia afuera. Entonces, una cara anteromedial y anterolateral. ¿Sí? Entonces ya no se van a olvidar más. Yo cuando se le pregunte el húmero, ¿cuántas caras tiene? Y a ver, el Toblerone paradito tenía una cara posterior y tenía dos caras anteriores, una que miraba hacia adentro y otra hacia afuera, anteromedial y anterolateral. ¿Sí? Y si tenemos tres caras, también tenemos tres bordes. ¿Qué borde es este? Si está el Toblerone paradito, es un borde anterior. ¿Y estos dos bordes cuáles son? Borde medial y borde lateral. ¿Vieron qué fácil? O sea, anatomía siempre busquen ejemplos sencillos que a ustedes les haga... No es todo memoria, es buscarle la vuelta muchas veces. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de la epífisis proximal del húmero. Bueno, aquí observamos la cabeza del húmero, que antes la dejamos de lado, pobrecita, tan importante. Y tenemos rugosidades, pelotitas y bultitos. ¿Qué es todo esto? Bueno, si en un sector específico vemos que el hueso no está liso, es porque acá están generando mucha tracción, ya sea puede ser músculos o ligamentos. Entonces acá se va a insertar un músculo específico, acá varios, ¿sí? Acá también. Ahora vamos a ver bien qué músculos se insertan. Ustedes, yo les recomiendo que hagan estos dibujos simples, ¿sí? Dibujos de niños. Eso va a ser lo que ustedes se van a acordar. Háganme caso que es así, se lo firmo ya, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? La epífisis proximal, donde tenemos la cabeza del húmero. Y acá tenemos, ¿sí?, la parte del cuerpo del hueso húmero. Vamos a hacer un bultito de ese lado, que es el tubérculo mayor, o troquíter, y un bultito de ese lado, que es el tubérculo menor, o troquín. ¿Sí? Entonces, ustedes ya se van a acordar de esto. No van a tener que memorizarlo. Se van a acordar de esto, van a decir, bueno, la epífisis proximal del húmero presenta dos bultos, dos pelotitas, una interna, una medial y una lateral. ¿Sí? Bien. Tubérculo mayor o troquíter y tubérculo menor o troquín. Miren esto. En el troquíter se insertan tres músculos. O sea, van a tener tres inserciones. Es como el semáforo. ¿Sí? Supraespinoso. ¿Se acuerdan del supraespinoso? ¿Dónde estaba el supraespinoso? En la cara, digamos, en la escápula, en la fosa supraespinosa. El infraespinoso, ¿dónde estaba? En la cara posterior de la escápula, en la fosa infraespinosa. ¿Sí? Y el redondo menor estaba en la cara posterior de la escápula. Entonces, esos músculos vienen y se insertan acá. ¿Sí? Como les digo, la parte muscular la vamos a ver en otro módulo. Pero ya podemos ir, digamos, incorporando estos conceptos. ¿Sí? Para después cuando agarremos los músculos, digamos, me acuerdo del semáforo. Y en el semáforo, en el color rojo, se inserta el supraespinoso, en el color amarillo se inserta el infraespinoso y en el verde el redondo menor. ¿Sí? Y aquí, en el huevo frito o huevo duro, se inserta el subescapular. ¿Dónde estaba el músculo subescapular? Ya lo vimos recién. ¿Se acuerdan de la escápula? ¿Se acuerdan de la cara anterior que tenía una piletita? Que era la fosa subescapular. Bueno, se va a insertar acá. ¿Sí? Al troquín. ¿Vamos bien? A su vez, dijimos que estos dos tubérculos tienen crestas, que las continúan hacia abajo. Estas son las crestas. ¿Sí? Aquí vamos a tener la inserción del músculo redondo mayor. Bien. Y aquí vamos a tener la inserción del pectoral mayor. Por eso cuando nosotros hacemos banco plano en el gimnasio,
Sabemos que el pectoral mayor se inserta en el húmero. ¿Pero dónde se inserta en el húmero? Acá se inserta. En la cresta del tubérculo mayor. ¿Sí? Es esta. ¿Bien? Perfecto. Aquí tenemos el músculo dorsal ancho que se va a insertar en toda esta zona. ¿Sí? Más que nada en esta zona donde se continúa la cresta, en el fondo de la corredera bicipital. Esta es la corredera bicipital, se llama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque baja la porción larga del bíceps braquial. Todo por acá viene. ¿Sí? ¿No vieron muchas veces que se producen tendinitis bicipitales y se señalan el hombro? ¿Cómo puede ser que me duela el hombro y me duela el bíceps y el bíceps está acá? Cuando vamos al gimnasio entrenamos el bíceps, todo en el brazo, todo lindo, pero me duele el hombro, ¿sí? Porque el bíceps, ¿de dónde viene el bíceps? Ya lo vimos. Del tubérculo, ¿sí? Supraglenoideo, de la escápula. Viene de la escápula y baja todo acá por la parte anterior del húmero. ¿Sí? 10 puntos. A su vez también, en esta parte que sería la cara anteromedial y superior, se inserta el músculo coracobraquial. Y aquí vemos la B deltoidea, que va a dar inserción al músculo deltoides. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo sé que son muchos conceptos nuevos, ¿sí? Pero es cuestión de sentarse y leerlos, ¿sí? Esa es la clave. Y hacerse estas cositas así, porque después ustedes se van a acordar del semáforo, se van a acordar del huevo duro, se van a acordar de las crestas, ¿sí? Una buena regla mnemotécnica, anatómica es: el dorsal ancho está entre medio de dos mayores, ¿sí? Es decir, redondo mayor acá, pectoral mayor del otro lado y en el medio el dorsal ancho, ¿sí? Un ancho entre dos mayores. Un tip para que se empiecen a acordar, ¿sí? 10 puntos. Ahí vemos la caja torácica y acá atrás tendríamos que tener la escápula, la cara anterior de la escápula. ¿Y quién se insertaba en la cara anterior? El músculo subescapular, ¿sí? ¿Ven? Y el subescapular iba al huevo frito, ¿sí? A la parte amarilla del huevo, que era el troquín. Entonces, sacamos este y aquí vemos el subescapular que se va a insertar al troquín. ¿Bien? Y aquí vemos, por ejemplo, el tendón del supraespinoso, donde se insertaba en la fosa supraespinosa. ¿Y dónde se iba a insertar? En el semáforo, en el rojo, es decir, en la parte más superior del troquíter, ¿sí? Se insertaba el supraespinoso. ¿Ven cómo se estudia anatomía? Que ustedes van relacionando esas cosas y empiezan a unificar los conocimientos y los conceptos. Aquí vemos una vista posterior, ¿sí? De lo que es la escápula y la articulación también con el húmero. Y tenemos el supraespinoso, que sería este, supraespinoso, que se va a insertar en la parte más superior del troquíter. Y tenemos al músculo infraespinoso, que se insertaba en el color de abajo del semáforo, en el amarillo. Y el redondo menor, que se insertaba en el verde. ¿Bien? Es una locura esto, ¿eh? Ya estamos aprendiendo y ya estamos memorizando todo. Esto es una vista lateral, estamos mirando al hombro, digamos, de lateral, ¿sí? Aquí vemos todo lo que es el tubérculo mayor, ¿sí? O troquíter. Acá tenemos la inserción del redondo menor, en el verde, en el amarillo, y en el rojo del semáforo sería el supraespinoso. ¿Sí? De 10. Ahí vemos la articulación. Ahora sí, también tenemos la cabeza humeral, que es la articulación escápulo-humeral. Escápulo-humeral, fácil. O gleno-humeral. Es una diartrosis en artrosis. Ahí vemos la articulación glenohumeral, que acá vemos que tenemos, bueno, la cápsula articular. ¿Quién baja por acá? Por el canal bicipital.
Estas son las crestas, la porción larga del bíceps, ¿sí? La que yo le decía que a veces se inflama. ¿Por qué? Porque está agarrado por ligamentos acá y a veces se puede inflamar. ¿Sí? La articulación glenohumeral o articulación del hombro es una articulación sinovial esferoidea. Esferoidea es segmentos de esfera que es en artrosis, ¿sí? Tiene muchos movimientos. La cabeza del húmero se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? Que está ampliada gracias al cartílago que lo bordea, que se denomina labrum glenoideo, ¿sí? Entonces hay un fibrocartílago en la articulación del hombro que mejora la coaptación. ¿Sí? Muchas veces se produce ruptura del labrum. Por ahí alguien de ustedes haya tenido, ¿sí? O conoce a una persona que se rompe ese fibrocartílago, ¿sí? Por una caída o algo parecido, un accidente. Y como dijimos también, está rodeada por una cápsula articular, ¿sí? Ahí tenemos que es una diartrosis en artrosis, hace flexo-extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción, todos los movimientos integrados, ¿sí? Bien, ahí vemos la cara posterior del húmero, donde dijimos que tenía algo muy llamativo e importante, que era un canal, el canal del nervio radial, ¿sí? Este es el canal. Viene de interno a externo, ¿sí? Arriba, ¿sí? Este es el surco del canal radial, arriba y afuera, ¿sí? Es decir, hacia proximal y lateral, vamos a tener la inserción de un músculo muy importante, que es la cabeza lateral del músculo tríceps braquial. ¿Bien? Y hacia abajo, hacia inferior y hacia interno, tenemos la cabeza medial del músculo tríceps braquial. O sea, el músculo tríceps tiene 3 vientres musculares, ¿sí? Ya habíamos dicho que la porción larga del tríceps se insertaba en la escápula. ¿En dónde? En el tubérculo infraglenoideo. Entonces, el músculo, la porción larga viene de la escápula y se une, ¿sí? Viene de la escápula, de la parte posterior, y se une a estos 2 vientres musculares y forma el tríceps. Tríceps viene de 3 vientres musculares, ¿sí? Ahí vemos que es una vista posterior. Vamos a hablar un poquito de la epífisis distal del húmero. Ya hablamos que teníamos la tróclea, el cóndilo, el epicóndilo medial o epicóndilo lateral, ¿sí? O epitróclea o epicóndilo, ¿sí? Acá le llaman también capítulo. Dibujito para memorizar: tenemos el cóndilo, tenemos la tróclea, ¿sí? Que tiene una forma de polea. Ahí vemos cóndilo del húmero o capítulo también del húmero y la tróclea humeral. Arriba tenemos el epicóndilo y epitróclea, ¿sí? O epicóndilo medial y epicóndilo lateral. En todo el sector de la cara, digamos, anterointerna y anteroexterna, toda esta parte, vamos a tener la inserción de un músculo importantísimo, que es el músculo braquial anterior. Es el músculo más potente de la flexión de brazo. Cuando hacemos un ejercicio de bíceps, tengan en cuenta que este músculo está actuando de una forma importantísima, ¿sí? Es más, incluso más que el bíceps, se podría decir. Después lo vamos a ver. A su vez también, en lo que refiere al tercio inferior, ¿sí? De la parte inferior del húmero, tenemos al músculo brachiorradial o supinador largo, ¿sí? Que es también un músculo flexor, ¿sí? No solamente cuando decimos, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo bíceps. No, ojo. Estamos haciendo bíceps, estamos haciendo braquial anterior, estamos haciendo brachiorradial o supinador largo, ¿sí? Y acá tenemos también al primer radial, que luego lo vamos a ver. Entonces, se hacen estos dibujitos así se van acordando. ¿Bien? Y acá tenemos que en estas 2 prominencias óseas se van a insertar muchos músculos. Ahora los vamos a ver. ¿Escucharon hablar del codo de tenista? ¿Escucharon hablar del codo golfista?
¿Sí? ¿Por qué se producen esas lesiones en el codo? Por la, digamos, excesiva tracción que genera la musculatura sobre estas eminencias óseas. ¿Sí? Aquí vemos epicóndilo y la epitróclea. Acá tenemos que se insertan 6 músculos y se insertan 5 músculos. Esto no se lo va a olvidar nunca más. Miren que yo no sé cuánto tiempo hace que cursé anatomía en la facultad y yo me acuerdo de esto. Entonces al acordarme de esto ya sé qué músculos se insertan. En el epicóndilo tenemos C, CK, sería la regla mnemotécnica, ¿sí? Es segundo radial, supinador corto, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio. ¿Tienen que estudiárselo de memoria esto? Sí. Sí, porque tienen que saber los nombres. Es lo mismo que yo les presente a mis familiares y digan, se llama Francisco, Facundo, y bueno, tienen que conocerlos primero. Después, acordándose de esto, se van a acordar de los nombres. ¿Sí? Entonces, lamentablemente los músculos lo tienen que saber de memoria. Y en la epitróclea tenemos 5 músculos, que es propapaflecu. Se seca y propapaflecu. Parece un chiste esto, pero les doy mi consejo, es la forma correcta. ¿Sí? La forma porque hay tanta información en anatomía que no podemos memorizar todo. ¿Sí? Entonces, acuérdense, se seca y propapaflecu, ya está, ya nos acordamos de todo. ¿Bien? Ahí acabamos la articulación del codo, que es una vista anterior. Vamos a tomar como articulación del codo a todo. ¿Sí? Ahora les explico por qué. Acá tenemos que es una diartrosis troclear. Las trocleares eran la que hacía flexo-extensión. ¿Sí? ¿Y quiénes integran esta articulación del codo? La articulación húmero cubital y la húmero radial. ¿Sí? Pero nosotros vamos a determinarla por articulación de codo, la vamos a llamar. ¿Sí? Que es una troclear. ¿Y qué superficies articulares tenemos? La tróclea, el cóndilo, ¿sí? La fosa de la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea mayor, ¿sí? Del cúbito. Y también, aparte de articularse el húmero con estos dos huesos se articulan entre sí y forman la articulación radiocubital superior. Radiocubital y superior, que es una trocoide, va a girar, ¿sí? Va a generar rotaciones y va a producir la pronosupinación. ¿Bien? Aquí es lo que yo le decía, la articulación de codo es la sumatoria de la articulación húmero-cubital, húmero-radial y radiocubital superior. ¿Sí? Pero todo esto lo vamos a englobar en la articulación de codo, que es troclear. Ahí vemos que la articulación húmero-cubital está formada por la tróclea humeral, como dijimos, que se articula con la escotadura troclear del cúbito. Es una articulación de tipo shínglimo o troclear. El cúbito solo puede realizar movimientos de flexo-extensión. ¿Sí? Acá integramos, dijimos, la húmero-cubital y la húmero-radial. Hace flexo-extensión. Y la radiocubital superior, que sería esta de acá, está formada por la unión entre la escotadura radial, ¿sí? Acá hay una escotadura, como una fosita, la escotadura radial del cúbito y la circunferencia articular de la cabeza del radio, ¿sí? Y es una trocoides, hace movimientos de rotación y de pronosupinación, y por ende pronosupinación. Vamos a hablar del esqueleto del antebrazo, ¿sí? Aquí lo vemos. Está constituido por el radio y el cúbito o ulna. Bien, ahí lo definimos bien específicamente. Ahí vemos, vamos a describir un poquito las caras y los bordes de los huesos del antebrazo. ¿Se acuerdan de las caras y los bordes que tenía el húmero? Dijimos que era como el toblerone, ¿sí? Cara posterior, cara anterointerna y anteroexterna o anteromedial y anterolateral. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer también va a ser lo siguiente. También vamos a llamar al toblerone para que venga a ayudarnos, ¿sí?
Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el húmero poníamos el Toblerone así paradito y lo describíamos. Acá vamos a agarrar el Toblerone y vamos a poner que este borde sea este, lo vamos a poner así acostadito, y este borde también va a estar de este lado. ¿Sí? Vamos a enfrentar a dos Toblerones, que serían como están estos dos huesos. ¿Sí? Están enfrentados, están juntitos los dos. ¿Sí? Entonces, de esta unión, lo que vamos a determinar, ¿sí? Que tenemos que tanto el radio como el cúbito tienen una cara anterior, porque mira hacia adelante, una cara posterior. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es medial y cuál es lateral? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Esta es medial, esta es lateral, o esta es medial, o esta es lateral? Acuérdense que el cúbito, ¿sí? Es interno, es medial, mira hacia la línea media del cuerpo. Entonces el cúbito tiene que tener una cara medial y el radio, como mira hacia afuera, tiene una cara lateral. ¿Sí? Acuérdense que cuando nosotros ponemos a una persona en posición anatómica con las palmas de las manos hacia el frente, el dedo gordo queda hacia afuera. Y acuérdense esto, el dedo gordo escucha la radio. ¿Bien? Es otro tip. Para saber cuál es interno y cuál es externo. ¿Cuál está afuera, el radio o el cúbito? Bueno, el dedo gordo escucha la radio, entonces sabemos que el radio es externo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué caras tiene el radio? Y el radio tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. Y el cúbito anterior, posterior y medial. ¿Se dan cuenta qué fácil que es describir un hueso? Y no estar mirando todo lo que tiene. Pero esto no tiene una forma. No, es así. Anatomía la describieron de esta forma, ¿sí? Y nosotros tratamos de estudiarla de esta forma para entenderla más fácil. Y que podamos meter gran cantidad de conceptos en menor tiempo. ¿Sí? ¿Y qué bordes tienen estos huesos? Ustedes me dicen anterior, posterior y acá tenemos el cúbito que tiene un borde, sería lateral, y el radio un borde medial. Bien. Vamos a hablar un poquito de la epífisis proximal del cúbito, ¿sí? Ahí vemos una vista anterior, ¿sí? Donde tenemos una tuberosidad que sería cubital. Tenemos lo que sería la apófisis coronoides, ¿sí? Que en su conjunto con esta apófisis vertical forma la cavidad sigmoidea mayor. ¿Sí? Y acá tenemos la fosita que se articula con la cabeza del radio. Bien, la escotadura troclear también se le llama, la apófisis coronoides, la escotadura radial, la tuberosidad del cúbito y los bordes. Una vista posterior, en donde tenemos al olecranon, ¿sí? El olecranon, y el proceso coronoides que se ve de costadito, que sería esto, mirado de atrás. Y aquí vemos una vista lateral, ¿sí? Con la escotadura radial, el proceso coronoideo o la apófisis coronoides, el olecranon y la tuberosidad cubital. ¿Sí? Entonces, la epífisis proximal del cúbito. Vemos la articulación desde una vista interna o vista medial. ¿Por qué decimos que esto es una vista interna o medial? ¿Por qué dicen ustedes? Porque acá estamos viendo un hueso. ¿Qué hueso es este? El cubital. El cúbito, perdón. ¿Sí? Entonces, el cúbito es interno o medial. ¿Sí? Entonces estamos viendo de la parte interna. Ahí vemos más detallado. Y una vista posterior, en donde vemos la fosa olecraniana, con el olecranon metiéndose ahí adentro, para poder hacer la extensión, nosotros de el codo. Ahí vemos la apófisis coronoides, ¿sí? Tenemos la tuberosidad radial, bueno, el radio, y también acá hay una tuberosidad del cúbito, ¿sí? La fosita del radio, de la cabeza del radio, que se articula con el cóndilo del húmero, ¿sí? Y acá viene la tróclea, ¿sí? Como la polea que hemos dicho anteriormente. Ahí vemos una vista más superior.
¿Bien? Perfecto. Bueno, ahí vemos nuevamente esto. Vamos a hablar de las inserciones musculares. Ahora, en la tuberosidad del cúbito y también parte de la apófisis coronoides, vamos a tener la inserción del músculo braquial anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese músculo braquial anterior que decíamos que estaba en toda la cara anteromedial y anterolateral del húmero, que eran uno de los más fuertes flexores de codo? Bueno, se viene a insertar acá, al cúbito. ¿Bien? Acá tenemos al músculo flexor común profundo de los dedos, ¿sí? Que luego lo vamos a ver. Acá tenemos al músculo flexor común superficial de los dedos. Y esta es la vista anterior. Bien, ahí vemos una vista más general del cúbito al flexor común superficial, de los dedos, al braquial anterior y al flexor común profundo de los dedos. Y aquí abajo tenemos al pronador cuadrado. ¿Sí? No se vuelvan locos, tranquilos. Ustedes vayan, mira, en el cúbito, ¿sí?, se insertan estos músculos. Bien, el flexor común superficial, flexor común profundo, el braquial anterior, pronador cuadrado. Bien, perfecto. Ahí vemos al radio, ¿sí?, en donde esa tuberosidad radial se inserta un músculo clave que lo tienen que saber, sí o sí, el bíceps braquial. ¿Se acuerdan de las dos porciones del bíceps que se insertaban allá arriba de todo? ¿Sí? En la parte más proximal, ¿sí?, en lo que sería el tubérculo supraglenoideo de la escápula y la apófisis coracoides. Bueno, bajan todo por el hombro, bajan todo por el húmero, pasan el codo y se insertan acá. Son músculos que atraviesan dos articulaciones, tanto el bíceps como el tríceps. Bien, ahí tenemos a otro músculo que es el flexor propio del pulgar. Y el pronador cuadrado, que se va a insertar, como vieron anteriormente también, en el cúbito. Bien. Y el pronador redondo y el flexor común superficial de los dedos. ¿Vamos bien? Aquí también tenemos una inserción del músculo braquiorradial, que lo habíamos visto en el húmero, ¿sí?, en ese tercio inferior de la epífisis distal del húmero. Ahí se insertaba el braquiorradial o supinador largo, que también era el músculo flexor, ¿sí?, de codo. ¿Vamos bien? Yo voy despacito, tratando de no acelerar tanto, para que ustedes puedan empezar a fijar estos conocimientos. Igualmente, obviamente van a tener que leer bastante los módulos, ¿sí? Es fundamental. Y esto es una vista anterior. Ahora vemos una vista posterior de los huesos del antebrazo. Bueno, en la vista posterior vamos a ver otros músculos, ¿sí?, que si bien ahora no sabemos, digamos, qué función tienen, dónde van, tenemos que verlo para poder entenderlo. De última, esto les va a servir a ustedes cuando ya vean los músculos, poder volver acá a este módulo y ver, a ver dónde se insertaba puntualmente, ¿sí? Tenemos el cubital anterior, cubital posterior, el anconio, supinador corto, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice, ¿sí? La idea no es que, digamos, se mareen, estamos en la parte de osteología, pero sí sepan que se insertan estos músculos en estos huesos, ¿sí? Esto es lo que tienen que saber ustedes. Ahí vemos la articulación radiocubital inferior, ¿sí?, que es una trocoide. Es igual que la radiocubital superior, ¿sí? ¿Se acuerdan acá que teníamos la cabeza del radio con la escotadura radial del cúbito? Y aquí abajo tenemos lo que sería la superficie articular del radio y del cúbito a nivel inferior, ¿sí? Están conformados por la escotadura cubital del radio, ¿sí? Fíjense que el radio, acá no se corresponden esta imagen con esta. Este es un antebrazo derecho, ¿sí?, porque este era externo, ¿se acuerdan? El radio es externo. Entonces, esto es derecho y acá vemos que el radio está del otro lado.
Pero bueno, aquí vemos que tenemos la escotadura cubital del radio. En el radio tenemos una escotadura que se articula con la superficie superior y lateral de la cabeza del cúbito, que es convexa, ¿sí? Todo esto está rodeado por una cápsula articular y posee un disco interarticular y realiza también rotaciones, ¿sí? Es decir, cuando hacemos pronosupinación, ¿sí? Se están generando rotaciones del radio, ¿sí? Rota, 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 y acá rota y también se empieza a trasladar. ¿Bien? Y ahí vemos eso. Bien, ya avanzamos, ¿sí? Vimos la cintura escapular, clavícula, escápula. Si quieren hacemos un breve resumen, chiquitito. ¿Cuántas caras? ¿Es un hueso largo la clavícula? Sí. ¿Cuántas caras tiene? Una cara superior, una cara inferior. ¿Sí? Extremidad interna y extremidad externa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, la musculatura después lo van a ir viendo, el pectoral, el deltoides, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Después tenemos la escápula, hueso plano, con dos caras, cara anterior y cara posterior, borde medial, borde lateral, borde superior, ángulo superior, ángulo inferior y ángulo lateral. ¿Sí? Húmero, hueso largo, ¿sí? Tres caras, como el Toblerone, posterior, anteromedial y anterolateral, epífisis proximal y epífisis distal, huesos del antebrazo. Eran los dos Toblerones que estaban con la puntita, digamos, uno con otro. Entonces teníamos una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral tenía en el radio y una cara medial tenía el cúbito, ¿sí? Y tenía un borde anterior, borde posterior, borde lateral, borde anterior, borde posterior y borde medial. ¿Se ve? ¿Se ve cómo se estudia? ¿Vio? Salió solito. Bueno, el esqueleto de la mano. ¿Qué tenemos en la mano? Tenemos los huesos carpianos, metacarpianos y las falanges. ¿Sí? Vamos a estudiar la manito, que es un quilombito hermoso también. No, mentira. Lo vamos a hacer fácil. Confíen en mí. Bueno, ahí vemos una vista anterior. Dijimos, siempre acuérdense, pero ¿cómo estamos mirando esta mano? Y dijimos que la persona está en posición anatómica. Siempre se describen los elementos anatómicos en posición anatómica. Entonces, ahí sabemos que es proximal, que es distal. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos huesitos de la mano. ¿Sí? Vamos a volver para atrás. Bien. Tenemos el escafoides, semilunar, piramidal acá abajo y el pisiforme. Es una pelotita que se implanta en el piramidal. Y después tenemos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, porque tiene un ganchito acá. ¿Sí? Y a su vez también tenemos la articulación radiocarpiana. ¿Por qué se dice que es radio solamente? Porque el cúbito no llega a tocar y acá tenemos un fibrocartílago. Entonces se dice que es la articulación radiocarpiana, ¿sí? Que es condilia. Y ahí vemos el cóndilo, tiene forma de cóndilo esto, ¿sí? Como el cóndilo humeral, que es redondito. Bueno, esto tiene forma de cóndilo también. Y acá tiene una forma huecada en donde se va a articular. La radiocarpiana es la unión entre la epífisis inferior del radio con el carpo. ¿Ven? Acá estaba el disco interarticular que les decía. Es una articulación de tipo elipsoidea, es condilia. ¿Sí? Realiza movimientos de aducción, abducción, flexión, extensión y circunducción. ¿Bien? La articulación está rodeada por una cápsula que se inserta alrededor de las superficies articulares. Perfecto. Ahí vemos los huesitos, escafoides, semilunar, piramidal pisiforme, trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Tenemos los metacarpianos, que es el dedo gordo es el primero, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Falanges, falange proximal, falange media y falange distal. Proximal, media y distal, proximal, media y distal, proximal, media y distal. El dedo gordo no tiene media. Tiene falange proximal y solamente falange distal. Ahí vemos todo más distribuido, más claro,
¿sí? Cómo se inserta, por ejemplo, el pisiforme en el piramidal. El grande es un hueso grande, ¿sí? También tenemos los huesos sesamoideos que se insertan en el primer metacarpiano. Y vamos a describir que la mano se va a... se van a distinguir tres áreas específicamente. Una celda externa o eminencia tenar, una celda interna, eminencia hipotenar, y una celda media. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos inserciones del músculo aductor del pulgar, se inserta el flexor corto del pulgar, después van a ver las inserciones precisas, ¿sí? Tranquilos. Esa simple, digamos, para que tengan una idea, ahora. El oponente del pulgar y el abductor del pulgar, ¿sí? Son las inserciones que van a tener en la mano. Y la regla que pude inventar, que no está tan buena, pero puede servir, es de profundo a superficial ad foab, ¿sí? Aductor, flexor, oponente y abductor. O sea, tenemos ad y termina en av, ¿sí? Mira, truchita la regla esa, pero si no, invéntense alguna ustedes y después me la pasan, ¿eh? Ahí vemos otro músculo, el palmar corto y el abductor del meñique. Y en la parte hipotenar la regla es, no está tan buena tampoco, o fapal sería, ¿viste? Tenemos músculo flexor corto del meñique, el oponente del meñique, y aquí vemos que tengan en cuenta esto, que la descripción de los huesos y de los músculos en la mano se tiene en cuenta cuando describimos solamente la mano, ojo, cuando describimos solamente la mano, que es más lateral cuando se aleja de la línea media de la mano, que es el dedo del faciu, el dedo mayor. ¿Sí? Es un datito de color para que tengan en cuenta. Bueno, gente, qué ganas de tirarnos ahí en el agüita turquesa, ¿no? Que tenemos y salir corriendo por la arena, ¿sí? Por acá. Vamos corriendo y nos escapamos de la anatomía. Confíen en mí que van a terminar amando la anatomía, van a querer seguir aprendiendo más, ¿sí? Eso pasa siempre, siempre. Y a todos nos pasa eso, ¿sí? Estoy para ayudarlos en todo lo que necesiten, ¿sí? Así que sigamos con las mismas ganas y vamos a darle para adelante. Abrazos gigantes, gente. Hasta la próxima.